Buena calidad de audio, de video, y quiero chequear, por favor, doctora, No se preocupe, doctor. quiero chequear, ¿sabe qué? Si es que puedo compartir pantalla, nada más, por favor, ya. A ver, ¿cómo se ve ahí? ¿Ahí qué tal? ¿Se ve bien? Sí, doctor, se está viendo toda la página. ¿Ahí está mejor? Página completa, mejor. Ya, listo. Entonces sí puedo compartir, voy a dejar de compartir. Quiero ver algo nada más, ya. Por favor, un minutito para poder, ya. Dígame, y si está así, ¿está mejor? Miren, ¿ahí está mejor? Sí, doctor, la imagen está, ¿Sí? la calidad de imagen está mejor. Ya, está bien, ahí está mejor, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo, doctora? Me indican 45 minutos, más Ya. preguntas, en total 1 hora, doctor. Ya, entonces me pasa la voz, por favor, 5:45, ¿está bien? Para ir concluyendo y luego para las preguntas, ¿ya? Ya, doctor, no hay problema. Listo, podemos empezar entonces. Ok. Damas y caballeros, señores magistrados, magistradas, personal jurisdiccional y público académico que se han dado cita esta tarde, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a esta jornada de capacitación, el último de la semana, el cual está organizado por el módulo del procesal penal, el nuevo Código Procesal Penal, quienes han organizado esta capacitación porque el 1 de junio se cumple 14 años de implementación del nuevo Código Procesal Penal en Huánuco. Saludamos a nombre del presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y quienes integramos esta institución judicial. Le damos la cordial bienvenida al doctor Edín Campos Barranzuela, quien ha tenido a bien estar con nosotros esta tarde y compartir parte de sus conocimientos en un tema muy interesante que se va a llevar a cabo. El tema de esta tarde es la acción de revisión. Asimismo, es para mí un honor poder presentar al doctor Edín Campos Barranzuela. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Asimismo, también el doctor es licenciado en Comunicación Social por la Universidad San Martín de Porras, es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad San Pedro. El doctor Edín Campos es magíster en Derecho Civil y Comercial y magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional de Piura. Asimismo, es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Piura, doctor en Ciencias de la Educación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura. También el doctor Campos es doctor por la Universidad César Vallejo de Lima Norte, Los Olivos, en el programa de doctorado de Gestión Pública y Gobernamentalidad. También el doctor es PhD en Ciencias Legales por la Atlantic International University en el estado de Florida, Miami, Estados Unidos. Es miembro del Instituto Procesal del País Vasco de España. También es miembro del Instituto Nacional de Ciencias Procesal Penal. El doctor Edín es ensayista del Diario Oficial El Peruano, La Región, Expreso, Exitosa y el diario regional El Tiempo, Prensa Regional, entre otros. El doctor Edín Campos es ensayista de artículos de investigación en revistas especializadas como Actualidad Jurídica, Gaceta Penal y en Legis.p. Asimismo, es profesor universitario en diferentes universidades del país, en la escuela de posgrado, en las cátedras de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Argumentación Jurídica, Litigación Oral, Medidas Cautelares en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Actualidad Procesal Penal. El doctor Edín Campos es docente y conferencista invitado de la Academia de la Magistratura desde el año 2016 hasta la actualidad. Asimismo, es autor de los diversos libros sobre apuntes de derechos humanos y sobre colaboración eficaz, retos y desafíos en el Perú. También ha escrito su último libro denominado Crimen Organizado, Enemigo Público del Estado Peruano. El doctor es ex magistrado superior de la Primera Sala Penal Nacional del ex colegiado A de Crimen Organizado de la Sala Penal Nacional en Lima. Hoy es Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Con fecha 25 de julio del 2024, se emitió la resolución administrativa número 243-2024 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y publicada en el Diario Oficial El Peruano, mediante el cual se aprueba el cuadro de antigüedad y de méritos de los jueces superiores titulares al 31 de diciembre del 2023
en la cual el doctor ocupa el primer lugar en el cuadro de méritos a nivel nacional de un total de 541 jueces superiores titulares. Actualmente, el doctor Edín Campos se desempeña como juez supremo provisional itinerante de las salas penales permanentes y transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, así como de la Sala Penal Especializada y del Juzgado de Investigación Preparatoria Supremo desde el 25 de julio del 2025. Damas y caballeros, para nosotros un honor tenerlo con nosotros al doctor Edín Campos Barrazuela, quien nos va a desarrollar el tema, la acción de revisión. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir sus conocimientos. Muy buenas tardes, estimados amigos. Muy buenas tardes también a usted, doctora. Gracias por la presentación. La verdad que estoy muy agradecido por esta gentil invitación que nos han realizado por parte del módulo penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. Quiero agradecer en la persona, por supuesto, también del responsable, además, por supuesto, también del señor presidente, el doctor Alberto Berger Vigueras, quien han tenido la gentileza de poderme invitar a fin de poder conversar sobre un tema de vital importancia relacionada con el sistema procesal penal acusatorio. Miren, el Código Procesal Penal en los distritos judiciales de Ancash, de El Santa y de Huánuco cumplen este 1 de junio 14 años. Son las tres cortes gemelas, ¿no? Que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dentro del cronograma de actividades de vigencia del Código Procesal Penal, consideró conveniente que entrara en vigencia de manera progresiva. Y hemos tenido la suerte de que estas tres cortes, prácticamente hermanas, por la cercanía territorial, por los vínculos históricos, geográficos que se tiene, precisamente este 1 de junio cumplen 14 años de vigencia del Código Procesal Penal. Digo cortes amigas porque yo he sido presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash y actualmente soy, por supuesto, su juez superior titular, y he trabajado durante muchos años en esta corte y he sido testigo del desarrollo y evolución de los señores magistrados, de todas las instancias, así como también del personal jurisdiccional y administrativo, y particularmente de los módulos penales, los esfuerzos necesarios para el tema de la predictibilidad, el tema de la capacitación, el tema de las coordinaciones, las audiencias se desarrollen dentro del plazo razonable y también, por supuesto, las resoluciones judiciales. En tal sentido, el módulo penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco es uno de los módulos ejemplares, porque los magistrados que componen este módulo, como por ejemplo los jueces de investigación preparatoria, el propio colegiado y las salas penales de apelaciones, yo creo que sus resoluciones son muy importantes para la consolidación de la jurisprudencia a nivel nacional. Vaya pues mis más sinceras felicitaciones por este aniversario y mi complacencia por la oportunidad de compartir con ustedes justamente dentro de este marco celebratorio de estos 14 años de vigencia del Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Huánuco. Muy bien, les comento que el día de hoy vamos a conversar sobre un tema bien interesante y lo voy a hacer de manera muy explícita para que ustedes me puedan entender y por supuesto para que ustedes, para poder, como se dice, entrar en materia y de alguna u otra manera puedan ustedes, si consideran, en su momento puedan realizarme las preguntas correspondientes que el caso amerita. Miren, vamos a conversar sobre un tema interesante que empezó precisamente con el sistema procesal penal acusatorio, el recurso de revisión de la condena en la Corte Suprema de Justicia de la República. Le he puesto a propósito el tema recurso porque quiero conversar con ustedes si realmente la revisión como institución procesal de nuestro Código Procesal realmente es un recurso o estamos hablando de una demanda. Entonces, ¿es correcto en un tema penal hablar de una demanda? Ustedes han escuchado también, por ejemplo, cuando se interpone una garantía constitucional de habeas corpus, no dicen interpuesto una denuncia, sino dicen interpuesto una demanda de habeas corpus. Entonces, de conformidad
con lo que establece el artículo 400, el artículo 413 del Código Procesal Penal, dice, los recursos contra las resoluciones judiciales son, miren, artículo 413 del Código Procesal Penal. Los recursos contra las resoluciones judiciales son los recursos, 1, de reposición, 2, el recurso de apelación, 3, el recurso de casación y 4, el recurso de queja. Pregunta, ¿la institución procesal de revisión es un recurso según el Código Procesal Penal? Definitivamente que no. Entonces, por eso lo he puesto adrede, porque fácil yo lo puedo cambiar y puedo poner la demanda de revisión de la condena en la Corte Suprema de Justicia de la República. Un poco le he puesto para despertar algún interés, entre comillas, marquetero del título de esta ponencia. Entonces, partimos de la idea de que la institución procesal de revisión no es un recurso. ¿Por qué? Porque un recurso es un escrito, una solicitud, un requerimiento de alguna de las partes procesales que está en desacuerdo con una resolución judicial. Por ejemplo, un recurso de apelación, por ejemplo, un recurso de casación, un recurso de queja, o como dice el artículo 413, también podríamos interponer un recurso de reposición, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al momento de interponer un recurso, lo que se requiere por la parte apelante es que se pueda modificar la resolución judicial. Por ejemplo, cuando un juez declara cuando se interpone un recurso de reposición, es porque el juez ha emitido una resolución como un auto mediante el cual está tomando una decisión y el abogado está en desacuerdo, por supuesto, con esa decisión. Entonces plantea reposición para que el mismo acto se pueda reponer a la situación anterior, la causa que le produce agravio al revisionista o en este caso al que plantea la reposición. Entonces, cuando planteamos también recursos de casación, el casacionista, el recurrente, lo que procura ante la Corte Suprema de Justicia de la República es que precisamente este alto tribunal revise como tema de fondo probablemente alguna inobservancia al precepto constitucional, un quebrantamiento a la norma procesal material o de repente un quebrantamiento a la orden penal propiamente material, como establece el artículo 429 del Código Procesal Penal. O de repente no se tuvo en cuenta alguna resolución del Tribunal Constitucional o alguna resolución inaplicable por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República. O sea, hay una causal o causales números clausus que establece nuestro ordenamiento jurídico procesal penal para poder interponer un recurso de casación. Así también podríamos decir del recurso de queja, del recurso de reposición, del recurso de apelación y, por supuesto, del recurso de casación. En consecuencia, cuando nosotros decimos el recurso de revisión de la condena en la Corte Suprema, ¿estamos hablando con propiedad? La respuesta es no. No, y no, ¿por qué? Porque lo que en sí vamos a conversar es de la institución procesal de revisión que para poderla interponer es a través de una demanda. Así cuando también interponemos una demanda, por ejemplo, de habeas corpus. Entonces, como primer punto. Segundo punto, un poco para ir entrando en materia, y si hay preguntas, más tardecito, con el mayor gusto, ¿no? O si me quieren interrumpir para poder de repente buscar o contestar, absolver un tema para que no se les vaya la idea, alza la manito y yo con el mayor agrado conversamos. Porque de lo que se trata es incentivar polémica, de lo que se trata que exista lluvia de ideas y de lo que se trata pues es generar discrepancia, ¿no? Porque con la discrepancia avanza la doctrina, avanza la dogmática, avanza la jurisprudencia también cuando hay discusiones dentro de un colegiado. Entonces, miren, estimados colegas y amigos, ¿qué entendemos primero por revisión para que me puedan entender lo que les quiero decir? El recurso o la demanda de revisión es un recurso o una acción de carácter extraordinaria, primero, ¿no? De carácter muy especial, muy excepcional, que permite, como su nombre lo indica, revisar una sentencia condenatoria que ha quedado firme. Entonces, a través de la demanda de revisión, lo que pretende el abogado, lo que pretende el rematado o el condenado a pena privativa de la libertad, es que esa resolución que ya causó estado, es decir, que se encuentra en la calidad de consentida y ejecutoriada o firme, entonces sea de alguna u otra manera resucitada, se vuelva a revisar, que por favor, por última vez,
como una especie de jus ¿cómo es? Le llamamos de suplicatorio, rogatorio ante la máxima instancia para ver si es que lo vean con nuevos ojos, porque a partir de la emisión de la sentencia condenatoria que quedó firme, han surgido algunos elementos de prueba, algunas pruebas por allí de repente falseadas, ineficaces, que permitieron la condena del propio rematado. O probablemente, de repente, el momento cuando se emitió la decisión judicial, los magistrados no tuvieron en cuenta algunas condiciones cualificadas que tenía el agente y le pusieron una pena que no correspondía. Entonces se cuestiona la determinación judicial de la pena para los efectos que a través de una demanda de revisión se pueda, por lo menos, disminuir la pena que se impuso a través de una sentencia consentida y ejecutorial. Entonces, partamos de la primera institución procesal. ¿Es posible dentro de nuestro ordenamiento penal variar la santidad de la cosa juzgada? Caray, usted me dirá, doctor Campos, pero por supuesto que no. Claro, si hay una decisión, por eso queda firme. Si hay una decisión judicial que ya se recurrió a la máxima instancia, queda consentida y ejecutorial. Explico con un ejemplo. ¿Qué pasaría si a una persona, por ejemplo, por el delito de tocamientos indebidos a una menor, lo sentencian, por decir, a 12 años de pena privativa de la libertad? Vamos a suponer. Luego él interpone recurso de apelación y la Sala Penal de Apelaciones de Huánuco confirma la decisión. Entonces se produce lo que ahora la Corte Suprema, sobre todo la Sala Penal Permanente, ha introducido lo que se llama el doble conforme. Pero igual, vamos a suponer en el hipotético caso que se interpone recurso de casación, la Sala Superior lo admite, lo eleva ante la Corte Suprema, se realiza el auto de calificación de la casación y vamos a suponer que la Corte Suprema admite, lo tiene por bien concedido este auto de calificación y ahora se va a ver el tema de fondo. En el tema de fondo, porque presuntamente habría una vulneración al precepto constitucional en la vertiente de motivación de decisiones judiciales, la sala, vamos a suponer que no casa la sentencia. Declara infundado el recurso de casación, en consecuencia no casaron la sentencia. Entonces, frente a esa decisión, es decir, que queda intacta la condena de 12 años de pena privativa de la libertad, el recurrente interpone un último recurso que se llama de queja. Ese recurso de queja, vamos a suponer que también se declara infundado. Entonces, todas las instancias que ha recurrido, en este caso el rematado, han sido desfavorables, porque lo han condenado. Entonces, la sentencia adquiere la calidad de firme. La sentencia adquiere la calidad de consentida o ejecutorial. Entonces, adquiere la calidad de la santidad de la cosa juzgada. Es decir, según la teoría general del proceso, esa sentencia es de carácter inamovible, ¿correcto? No se puede variar. ¿Por qué? Porque han sido varios órganos de mérito, varias instancias del Poder Judicial que han validado la sentencia de carácter condenatorio. Entonces, estamos frente a una decisión, caray, difícil, decisión contraria a los intereses de la defensa del imputado, que ha llevado, por supuesto, a que se emita una sentencia de condena que ha sido ratificada por las máximas instancias de los órganos jurisdiccionales. Entonces, la pregunta ¿es posible que se pueda variar, se pueda revisar, se pueda modificar esta santidad de la cosa juzgada? Es decir, se pueda variar, modificar esta sentencia que ha quedado firme. La respuesta es sí, aunque parezca mentira. Y mire, y no me voy a referir propiamente a la demanda de revisión, porque también ahora hay otros mecanismos para poder variar una decisión firme. ¿Y cuál es? Por ejemplo, un proceso constitucional de habeas corpus, ¿no? ¿Cuántas veces de repente un órgano jurisdiccional ha declarado fundado un proceso constitucional de habeas corpus? O el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Ha anulado procesos judiciales, como el caso Keiko Fujimori. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado dejando sin efecto este proceso penal. Entonces, ¿dónde queda la autoridad de la cosa juzgada? No es en este caso propiamente, pero en casos donde hablamos de sentencia firme. El tribunal ha dicho que ha habido una afectación, por ejemplo, a la motivación de las decisiones judiciales y en consecuencia dispone que se reabra, que se realice un nuevo juicio por otro colegiado.
Entonces, mire, la santidad o ese concepto que nosotros hemos tenido de la santidad de la cosa juzgada no es tan santa, ¿no? ¿Por qué? Porque es posible que se pueda alterar, es posible que se pueda resucitar, es posible que se pueda abrir de nuevo un nuevo debate para los efectos de poder chequear la situación jurídica del propio imputado. Primer aspecto. Segundo, se puede modificar, sí. ¿Y saben por qué? También el Código Procesal Penal, que ahora va a cumplir 14 años en el Distrito Judicial de Huánuco, ha establecido también uno de los procesos especiales, que se llama el proceso especial de colaboración eficaz. ¿Qué pasaría si el propio sentenciado o rematado se desea acoger a la colaboración eficaz? Porque él ha pertenecido presuntamente a una organización criminal y él solito, digamos, como dicen en el argot canero, se está comiendo su cana, ¿no? Él solito está detenido y los demás están gozando de libertad. Un buen día decide, dice, no, yo voy a hablar, voy a hablar. Me han sentenciado por el delito de corrupción de funcionario, pero yo soy a mí solito, o por el delito de lavado de activos y organización criminal, a mí solito. ¿Y los demás? ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el logístico? ¿Dónde está el planillero? ¿Dónde está el chofer? ¿Dónde está la secretaria? ¿Dónde está el que hace el trabajo sucio? Libres. Yo decido hablar. Vamos a suponer que se somete al proceso especial de colaboración eficaz, habla con el fiscal, aporta nuevas pruebas y la información que proporciona es relevante y como consecuencia de ello se desarticula una organización criminal. Y luego ese convenio de colaboración es homologado por el juez de la investigación preparatoria y precisamente sustituye la pena que tenía digamos, de 15 años de pena privativa de la libertad y le pone 2 y suspendida. Pregunta, ¿dónde está la autoridad de la cosa juzgada? ¿Dónde está la santidad de la cosa juzgada? Entonces, mire, 2 casos, ¿eh? En la cual es posible que teniendo una sentencia consentida, el mismo legislador ha dado herramientas a los operadores de justicia para que se pueda revocar, ¿correcto? Para que se pueda modificar, por ejemplo, una resolución judicial. Entonces, lo que hoy día vamos a conversar es que también no solamente es a través de un proceso constitucional de habeas corpus, sino ni tampoco a través de un proceso especial de colaboración eficaz. Ahora vamos a ver un tercer aspecto, que es posible que la autoridad de la cosa juzgada también se pueda modificar a través de una demanda de revisión. Entonces, ¿qué es la demanda de revisión? Es una acción de carácter extraordinaria, de carácter excepcional, que permite, por supuesto, revisar una sentencia condenatoria que ha quedado en la autoridad de cosa juzgada, que es firme. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia de la República, tendría esa facultad de poder modificar la resolución judicial. ¿Por qué? Porque después de la sentencia se pueden presentar nuevos hechos, porque después de la sentencia se pueden presentar nuevas pruebas. Entonces, la Corte Suprema ha precisado que no es una tercera instancia, no permite una revaloración probatoria, pero de alguna u otra manera permite que a través de la sentencia es posible que podamos modificar. Vayamos con un ejemplo práctico. A ver, mira, vamos a suponer un ejemplo práctico. A ver, vamos a suponer que a Juan Pérez le inician una investigación por violación sexual de menor. Entonces se indica que él habría agredido sexualmente a una menor de 13 años, 8 meses de edad. 13 años, 8 meses de edad. El imputado tiene 25 años de edad y entonces, como consecuencia de ello, se inicia una investigación y luego, después de un debido proceso, a través de esta agresión sexual, se llegó a acreditar que él sí había agredido a la agraviada solamente una vez, habría mantenido relaciones sexuales. Y como consecuencia de ese acto agresor, salió embarazada. Un acto nada más. Entonces, él aceptó los cargos, porque el abogado le había recomendado, y además dijo que le iba a pasar una pensión alimenticia a su bebé pues, de 150 soles mensuales. Y aceptó, a través de una conclusión anticipada, creo que le pusieron 30 años de pena privativa de la libertad.
30 años, ¿no? Entonces quedó consentida la resolución, pero después un abogado público lo va a ver al penal y le dice, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué te tienes 2 años, perdón, 5 años detenido? Y entonces le comentó el caso que tenía. Entonces, al comentarle el caso, él le dice, pero ¿realmente tú has sido? No, yo no he sido, dijo. No. Mi abogado me dijo que me autoincriminara. A ver, entonces, como tú no has sido, si es que me dice la verdad, primero vamos a hacer una prueba de ADN. Y efectivamente se le hace una prueba de ADN a través del laboratorio Biolin. ¿Y qué pasó? Imagínense que los resultados arrojaron que él no era el padre del bebé. No era el padre del bebé. Entonces, ¿qué hizo él? No soy padre. Si yo no soy el padre y he estado solamente con la agraviada una sola vez, se supone que yo no he sido el que he violado a la agraviada. Entonces, si no he sido el que he violado a la agraviada, en consecuencia, tengo que interponer alguna otra acción. Entonces, ¿el abogado qué le recomendó? Le recomendó que interpusiera una demanda de exclusión de paternidad. Imagínense, igual interpuso una demanda de exclusión de paternidad ante el juzgado de familia y se la declararon fundada, porque él no era el papá y por ende también lo excluyeron de la partida de nacimiento. Entonces ya tenía estos medios probatorios, no era el papá a través del certificado de ADN. Lo habían excluido de la paternidad a través de una demanda civil, la misma que ha quedado consentida y ejecutoriada. Pregunta, él había sido condenado en la vía penal a 30 años de pena privativa de la libertad y ya llevaba recluido en un establecimiento penitenciario 5 años. Entonces él plantea una demanda de revisión. ¿Por qué? Porque se presentaron hechos nuevos, posteriores a la sentencia penal. Entonces, obviamente, la sala tiene que tener en cuenta este tipo de medios probatorios para saber si realmente amerita que la condena continúe o de lo contrario, realmente se ha producido una grave injusticia contra esta persona. Entonces, ¿qué es lo que pretende la demanda de casación? Primera acción, primera función, corregir errores judiciales irreparables. Bien, es interesante, ¿no? Interesante porque ¿cuánta gente, me pregunto, debe estar recluida en los establecimientos penitenciarios, que son 65 en el país, de repente de manera detenida de forma injusta? ¿Cuántas personas deberían estar o se encuentran en estos momentos como este señor? Entonces, ¿qué es lo que se pretende a través de la demanda de revisión? Proteger sus derechos fundamentales vulnerados porque él estaba encarcelado, procesado y condenado presuntamente por un delito que no habría cometido. ¿Realmente él cometió el delito de violación sexual? No, él se autoincriminó a recomendación del propio abogado que le dijo, ¿no? Poco para salir del tema, pero le pusieron 30 años, toda una vida. ¿Y cuántos años le dije que tenía? Tenía 25. O sea, más 30, iba a salir de cuánto? De 55 años. Este señor. ¿Por qué? Porque este tipo de delito no tiene beneficios penitenciarios. Entonces, nosotros consideramos que este tipo de demandas de revisión va a corregir, por supuesto, errores judiciales que podrían haberse ocasionado, pero recuerde, cuando hablamos de pruebas, porque son medios probatorios posteriores a la sentencia, porque si estos medios probatorios ya se valoraron en la sentencia condenatoria, no son de recibo. Correcto, no son de recibo. Entonces, de lo que pretende es proteger derechos fundamentales y restablecer la justicia frente a la cosa juzgada de carácter injusta, ¿no? O sea, no necesariamente todas las sentencias que se emiten pueden ser justas, ¿no? Claro, la idea es que los jueces nos equivoquemos menos. La idea es de que al momento de tomar una decisión, esta sea suficiente, razonada, motivada y conforme a derecho. Pero pregunta, ¿los jueces son divinos? ¿Los jueces se pueden equivocar? Pero por supuesto que sí, por eso están las instancias. ¿Por qué se puede equivocar el juez de primera instancia? Se puede equivocar los jueces de la sala penal de apelaciones. Y los jueces supremos se pueden equivocar, pero por supuesto que sí, porque también son humanos, son falibles. Entonces, para eso, aún el legislador ha establecido no una cuarta instancia,
o no una tercera ni cuarta instancia a través de la demanda de revisión. Eso no es, recuerden, es un recurso muy extraordinario, yo diría de extraordinario de los extraordinarios. ¿Por qué? Porque le abre una última ventanita al rematado para que se pueda revisar su caso de manera excepcional. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la demanda de revisión? Evitar las condenas injustas. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si hay una condena que realmente no se condice con los hechos que ha perpetrado, que ha realizado el imputado, yo creo que habría que reparar, ¿no? Esta injusticia. Y además, porque hay un lema jurídico que dice, ¿no? Es mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente, ¿no? Imagínense esta persona inocente, sentenciada a 30 años de pena de la libertad, evidentemente por un delito que no había cometido. Entonces, las demandas de revisión tienen por finalidad evitar condenas de carácter injusta que se mantengan per secula seculorum, ¿no? Que se mantengan de manera ad infinitum. ¿Por qué? Porque si tú tienes algo nuevo o de repente te han sentenciado con unas pruebas falsas, con unas pruebas ineficaces, con unas pruebas inexistentes, entonces creo que habría que definitivamente plantear una demanda. Entonces, el Código Procesal Penal, a partir del artículo 439, ha establecido cuándo procede una demanda de revisión. Dice, la revisión de sentencias condenatorias firmes proceden sin limitación temporal solo a favor del condenado en los siguientes casos. O sea, significa que el legislador ha establecido que una demanda de revisión, en el ejemplo que hemos puesto, que el rematado lo habían condenado a 30 años, él puede interponer la demanda al primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y si es posible al año 29. ¿Por qué? Porque no hay una limitación en el tiempo, no hay una temporalidad, no caducan. ¿Por qué? Porque el legislador ha sido sabio al indicar, si tú tienes un medio probatorio nuevo que podría el Poder Judicial revisarlo, bienvenido. Y ha dicho algo más. Cualquier órgano jurisdiccional no lo puede revisar. Le ha dado esta importante, exclusiva y diría hasta divina atribución a la Corte Suprema de Justicia de la República para que pueda revisar su caso. Es decir, la demanda de revisión, el órgano competente es solamente la Corte Suprema de Justicia de la República. Hasta hace poco, la Sala Penal Permanente ha venido conociendo las demandas de revisión y ahora, de acuerdo a una disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, van a conocer las demandas de revisión la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Muy bien, entonces, el Código Procesal Penal ha establecido hasta 6 causales por medio de las cuales, si se comprueba su veracidad, es probable que se pueda revocar la condena y también revocar la pena. Porque recuerden que en toda decisión judicial hay una condena y hay una pena. ¿En qué casos? Dice el legislador, cuando después de una sentencia se dictara otra que impone pena o medida de seguridad por el mismo delito, a persona distinta de quien fue número o fue primero sancionada y no pudiendo conciliarse a ambas sentencias, resulte de su contradicción la prueba de la inocencia de alguno de los condenados. Aquí hablamos de la causal que se llama de inconciabilidad. En otras palabras, y en castellano, significa que si hemos tenido un proceso para 2 personas, digamos por hurto agravado o de robo agravado, han participado de manera conjunta en calidad de coautores, han robado a la misma persona en el mismo lugar, han participado en los mismos hechos, los hechos son de carácter inmutable, a una de las personas lo condenan, por ejemplo, le ponen 18 años de pena privativa de la libertad y el otro es, digamos, reo ausente o reo contumaz, pero una vez que lo captura, lo procesa. ¿Qué pasaría que este último, por ejemplo, le ponen 7 años? Entonces, el que le pusieron 12 tiene que plantear una demanda de revisión, porque como a mí me han puesto 12 y a él le han puesto 5. Entonces hay una inconciabilidad de ambas sentencias. Lo correcto es que los órganos jurisdiccionales le pongan la misma pena porque han cometido el mismo delito, el mismo hecho circunstanciado, la misma parte agraviada, ¿no? Entonces, es importante que a través de este primer punto se pueda plantear una demanda de revisión. ¿Qué más? También el artículo 2 del 439 ha establecido que cuando la sentencia se haya pronunciado contra
otro precedente que tenga de calidad de cosa juzgada, a través del nebis in idem. También, ¿no? A través del nebis in idem se puede plantear una demanda de revisión. Y aquí viene lo bueno. El artículo 3 dice, si se demuestra que un elemento de prueba apreciado como decisivo en la sentencia, por ejemplo, imagínense una entrevista en cámara Gesell para delito de género, es una prueba decisoria, privilegiada. Dice, apreciado como decisivo en la sentencia, carece de valor probatorio que se le asignó porque ese medio probatorio era falso, porque fue ineficaz, porque fue adulterado o porque fue falsificado. Miren, qué interesante, ¿no? Hablamos de que los medios probatorios que originaron la condena lo condenaron con prueba falsa, lo condenaron con prueba adulterada, lo condenaron con prueba falsificada, y evidentemente ese fue una farsa porque lo han condenado con pruebas ficticias y pruebas falsas. Entonces, eso amerita una demanda de revisión. Y yo creo que la estrella de estas causales de la acción de revisión también está contemplada en el inciso cuarto cuando establece el que con posterioridad a la sentencia se descubren hechos o medios de prueba no conocidos durante el proceso que solo o en conexión con las pruebas anteriormente apreciadas sean capaces de establecer la inocencia del imputado, lo que se llama prueba nueva. Entonces, a través de esta prueba nueva, descubierta después de la emisión de la sentencia que ha quedado consentida, es posible plantear una acción de revisión. Miren qué interesante, ¿no? Y luego el artículo 5, mejor dicho, el inciso 5 dice, cuando se demuestre mediante decisión firme que la sentencia fue determinada exclusivamente por un delito cometido por el juez o grave amenaza contra su persona o familiares, siempre que en los hechos no haya intervenido el condenado. ¿Qué pasaría? De repente, se me ocurre, y ha dicho el legislador, si a ese juez le han pagado para condenar al imputado, ha sido sobornado, cometió un delito de cohecho, pasivo propio del magistrado. Entonces, si ha tenido un interés en condenar al imputado, entonces también, si se llega a descubrir ello, también se puede plantear una demanda de revisión. Y finalmente, que también es un artículo, una causal muy importante, es cuando la norma que sustentó la sentencia hubiere sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional o inaplicable en un caso concreto por la Corte Suprema, ¿no? Miren, y aquí en este es un aspecto bien interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el artículo 22, segunda parte del Código Penal, establece lo que se llama la responsabilidad restringida, ¿no? Que está diseñada para aquellas personas que cometen delitos que son mayores de 18, pero menos de 21, o aquellas personas que son mayores de 65 años. Entonces, el artículo 22, segunda parte, establece que están excluidos de ese beneficio de responsabilidad restringida como causas de disminución de punibilidad los delitos, por ejemplo, de violación sexual, entre otros, ¿no? Entonces, ya la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República ha declarado inaplicable este artículo. Nos referimos al segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal porque vulnera lo que se llama el principio de igualdad. Entonces, significa que es importante que se invoque este artículo. ¿Por qué? Porque aquella persona que ha cometido un delito de violación sexual de menor y es un joven que se encuentra comprendido dentro de la responsabilidad restringida o es una persona adulta mayor de 65 años y al momento de la sentencia no se ha tenido en cuenta de disminuirle la determinación judicial de la pena hasta un tercio, en consecuencia, esa sentencia evidentemente es una sentencia injusta. Hay que plantear una demanda de revisión para que la Corte Suprema de Justicia, si es que se llega a acreditar que en el día de los hechos realmente tenía una minoría de edad, es decir, mayor de 18 pero menos de 21 o mayor de 65 años, es posible que se pueda dejar sin efecto la sentencia en cuanto a la pena y se le imponga el nuevo marco punitivo. Entonces, claro, una persona le ponen, digamos, 12 años, pero no se tuvo en cuenta la responsabilidad restringida, se pueden disminuir 4 años, ¿no? 4 años se le podrían disminuir. Entonces, y él si planteó la demanda cuando ya estaba en el penal, teniendo 7 años ya, entonces es posible que de repente pueda ya salir en libertad o la pena se dé por compurgada.
En consecuencia, yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque un día, recuerden, estimados amigos, un día estar detenido en un penal produce tantas cosas negativas, ¿no? Yo recuerdo que en alguna oportunidad cuando leía Tungsteno, César Vallejo decía lo siguiente, ¿no? Nuestro bate de América decía lo siguiente, ¿no? Dice que dice, el peor momento de mi vida, dice César Vallejo, el peor momento de mi vida es cuando estuve detenido 1 hora en el sexto. Imagínense, 1 hora, que será un interno en la cual pues esté 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 20 años, pero caray, con esta posibilidad de que se le pueda salir en libertad, que le descuente a esa pena firme y consentida que tiene la autoridad de cosas juzgadas, le puedan bajar, digamos, 4, 5, 6 años, caray, pues, ¿no? Es sacarse la lotería. Y como decía mi abuelita, o mi mamá decía, se le apareció la Virgen, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que una de las finalidades de estas demandas de revisión es, por supuesto, evitar condenas injustas, condenas desproporcionadas, conforme les he mencionado en este aspecto, y creo que permitir la adecuación del fallo a la nueva prueba, a nuevas interpretaciones constitucionales y, por supuesto, también a los cambios normativos que permanentemente se vienen realizando. ¿Cuáles son las características de la demanda de revisión? Yo creo que es, como dijimos, es de carácter extraordinaria porque solo procede con las 6 causales que les he mencionado. No hay otra causal. O sea, las causales son números clausus, ¿no? O sea, son cerradas. No puede inventarse una 7ª causal para poder plantear una demanda porque va a ser declarada infundada. Bueno, ¿qué más? Es de carácter residual porque opera cuando ya no hay otro recurso. Por eso le decía, la demanda de revisión es una demanda de revisión de extraordinaria. ¿Por qué? Porque lo que decida el alto tribunal ya no va a haber recurso de apelación, de queja, de reposición, de nulidad, no hay. O sea, contra la máxima instancia ya no cabe, ¿no? A no ser que me ocurre que recurra a las instancias internacionales. Probablemente no, probablemente. Pero en sede nacional no hay nada más que hacer. Si es que se declara infundada la demanda, pero si se declara fundada, podrá interponer recurso de apelación, de nulidad, de reposición, el Ministerio Público, porque dice, no, sabe que no le correspondía a los 30, ¿por qué, señores de la Sala Penal Permanente, ustedes le están rebajando 20 años o 10 años al rematar? No, no procede, apelo. No hay, no hay, ¿no? ¿Por qué? Porque la sala transitoria o la sala permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República son altos tribunales de cierre, en la cual ahí se queda. Y además, esta demanda no tiene instancia, es instancia única que se interpone ante la Corte Suprema y de lo que se decida, digamos, resucita la autoridad de cosa juzgada cuando es declarada infundada. Pero cuando es declarada fundada, se puede absolver al imputado. ¿Por qué? Porque se declara sin valor legal la sentencia, la resolución de condena y además sin valor la pena, ¿correcto? Porque puede suceder también que se declare fundada la demanda, pero solamente o en el extremo de la pena, porque queda subsistente la condena, ¿no? Porque hay responsabilidad penal, pero en cuanto a la pena se disminuye cuando existe, en este caso, responsabilidad restringida, conforme le establece el artículo que les he mencionado, el 439.6, cuando establece que cuando la norma que sustentó la sentencia hubiere sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional o inaplicable en el caso concreto por la Corte Suprema. Inaplicable y en este caso inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que eso es muy importante. ¿Qué más? Yo creo que una de las características también de la demanda de revisión es de que hay una interpretación estricta de causales, es números clausus, como le dije, no permite revaloración probatoria, no revisa pruebas ya analizadas. Por ejemplo, hay casos en los cuales vienen a la Corte Suprema y dicen, no analizó, no motivó la declaración o la entrevista en cámara Gesell por parte de la agraviada, no valoró la testimonial del padre del agraviado, o no valoró la pericia psicológica o la pericia contable en casos, por ejemplo, de delito de peculado doloso o de colusión. Entonces,
pero si ya lo valoró, lo valoraron las instancias de mérito. Entonces, la Corte Suprema no va a entrar nuevamente en un tema valorativo, ya no hay revaloración probatoria, tanto en las demandas, o perdón, en los recursos de casación, así como también en las demandas de revisión. No hay. Solamente en las demandas o en las sentencias de segunda condena, cuando es la condena del absuelto. Ahí es otro tema. Entonces, pero en este caso no hay revaloración probatoria. Es decir, que el máximo tribunal pueda reexaminar nuevamente los medios probatorios que ya fueron examinados por los órganos jurisdiccionales de mérito. Y, como les decía, la competencia es exclusiva de, en este caso, de la Corte Suprema de Justicia de la República. A ver, le voy a mencionar algunos ejemplos para ir terminando. Por ejemplo, la sentencia casatoria 433-2024 Lima dejó sentada y declaró fundada la revisión de una condena no para absolver al sentenciado, sino para modificar la pena impuesta al advertir una incorrecta aplicación de la responsabilidad restringida por edad y se reconoció que existía un error individual en la sanción. ¿Qué más? Tenemos la sentencia 845-2022 Cusco, que ha establecido que no constituye prueba nueva aquella que ya fue ofrecida o valorada durante el proceso penal, incluso si el recurrente intenta presentarlo bajo nueva argumentación. Y así tenemos la línea jurisprudencial reciente de la Corte Suprema a través de la casación 2024-2025, que estableció que si se ha reiterado que el recurso de revisión es improcedente cuando el condenado pretende revalorar pruebas ya analizadas, encubiertas en instancias inferiores. Vamos a algunos 3 casitos prácticos y con esto termino, estimados amigos, ¿ya? Entonces, miren, a ver, quiero que me ayuden con esto, por favor, para darle la viabilidad y poder conocer estos casos que les he traído un poco para que ustedes puedan conocer cuáles son las bondades y en qué circunstancias la Corte Suprema se ha pronunciado sobre las demandas de revisión. Por ejemplo, vamos al primero. Ejemplo primero, miren, un condenado o rematado interpone recurso de revisión o demanda de revisión alegando que al momento de cometer el delito tenía 21 años de edad, lo que no fue correctamente valorado por la sentencia firme. La Corte Suprema, al verificar este dato como relevante y no considerado adecuadamente, declara fundada la revisión y procede a reducir la pena aplicando la responsabilidad restringida por edad, es decir, la disminución de causales de disminución de punibilidad, evidenciando que este recurso también permite corregir errores en la individualización de la sanción y no solo en la determinación de culpabilidad. Segundo ejemplo, miren, a ver, segundo ejemplo. Un sentenciado presenta un recurso de revisión sustentándolo en un testimonio que ya había sido ofrecido y valorado durante el juicio oral, pretendiendo darle una nueva interpretación. Sin embargo, la Corte Suprema declara improcedente la solicitud de restablecer que no se trata de nueva prueba, sino de un intento de reabrir el debate probatorio, lo cual es incompatible con la naturaleza excepcional del recurso. Y con esto termino. Un condenado interpone recurso de revisión alegando que los jueces realizaron una incorrecta valoración de las pruebas que sustentaron su condena, solicitando que en esencia una nueva apreciación del material probatorio y ante ello la Corte Suprema rechaza el recurso al considerar que la revisión no constituye una tercera instancia ni permite la revaloración de la prueba ya examinada, reafirmando así los límites del recurso de protección de la cosa juzgada. Como podemos apreciar, estimados amigos, yo creo que la responsabilidad, en este caso, de la Corte Suprema de Justicia de la República plantear una demanda de revisión es sumamente importante. Pero para ello hay que tener abogados capacitados, abogados realmente que conozcan el íter procesal y que puedan plantear una demanda de revisión bien argumentada. No se trata de exponer lo que se quiere, no, sino para ir a la Suprema hay que tener una estructura, cómo se presenta un recurso de revisión o una demanda de revisión, para que esto, por supuesto, tenga éxito. De más está decirle que previamente a la demanda de revisión se valora para que se pueda admitir y se debe presentar con los respectivos medios de prueba correspondientes, porque después el abogado tendrá que sustentar su demanda de revisión a través de una audiencia, la misma que el tribunal concede 5 minutos
para que pueda exponer sus argumentos. Y estos tienen que ser argumentos claros, precisos y convincentes para lograr el cometido de lo que quiere el revisionista. En tal sentido, yo creo que la responsabilidad de los jueces es enorme. Y creo que al igual que al igual que Piero Calamandrei decía que la responsabilidad de los jueces para impartir justicia es muy importante. Él decía, la grandeza de una nación reposa sobre la idea que se hayan formado los magistrados de su misión y la hora en que les ha tocado vivir. Asimismo, la grandeza de una nación reposa en la confianza que tengan los ciudadanos en la rectitud y magnitud de los señores magistrados. Ojalá que Dios inspire y siga bendiciendo a los magistrados de la República para que se equivoquen menos, porque son humanos y puedan impartir justicia predictible, justa y que pueda ser más grande el Perú, en la cual se consolide el orden democrático, se consolide la separación de poderes y, por supuesto, también se consolide el Estado constitucional de derecho. Muy bien, amigos, muchas gracias por esta oportunidad. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y espero haber contribuido en el esclarecimiento, por lo menos, de esta figura institucional, como es la demanda de revisión presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la República. No, doctor Eddy, nosotros más bien estamos muy agradecidos con usted por estar con nosotros, compartir sus conocimientos en esta excelente y brillante exposición que nos ha hecho. En estos momentos invitamos de repente a los magistrados, magistradas, servidores judiciales que desean hacer alguna pregunta, acotar sobre el tema. Aprovechemos que el doctor Eddy está con nosotros, así nomás no lo podemos sacar a las citas y nos ha tenido a bien poder estar esta tarde con nosotros dentro de su agenda que él tiene. Adelante, doctor Víctor Ábalos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos los presentes. Doctor, respecto a esa figura procesal, cuando estábamos en la universidad hicimos una investigación al respecto y atendiendo que desde la invención del Código Procesal Penal es una figura que no ha recibido modificatorias, casi no ha sido, inclusive emana previamente de anteriores marcos normativos, y justo en ese extremo, en el año 98, si no me equivoco, Alan García, 88, perdón, en su primer gobierno, emitió una ley, la ley de indemnización por errores judiciales y detenciones arbitrarias. Sin embargo, en la investigación pues determinamos que esa era ley letra muerta, toda vez que actualmente vemos, ¿no?, que muchas veces son personas detenidas por temas administrativos y no son, no son reparadas, tal vez económicamente o de alguna u otra forma se socava su derecho a la libertad de tránsito. En ese extremo, cuando se trabajan las revisiones de sentencia, más que nada quería consultarle, ¿hay alguna modificatoria que se pueda rescatar en este extremo? Porque usted sabe que las normas siempre son perfectibles, ¿no? Esa es una gran duda. Gracias, doctor Víctor, por la pregunta. Yo creo que es muy importante. Le comento que sí, casi esta figura jurídica no ha sufrido modificaciones, pero sin embargo les comento que la mayoría de demandantes, al interponer esta acción, generalmente lo que más quiere es su libertad. Por ejemplo, cuando se trata de casos de variación de la determinación judicial de la pena para casos de responsabilidad restringida, ¿no? Lo que quieren es que le modifiquen la pena. Ha habido casos en los cuales, por ejemplo, se ha planteado la demanda de revisión y cuando la han planteado ya ha sido demasiado tardía. Es decir, por ejemplo, le habían puesto 20 años de pena privativa de la libertad y ellos lo han interpuesto cuando estaba en el penal 15 años. Plantearon la revisión y se les acogió por responsabilidad restringida, se les iba a disminuir y más bien la disminución fue hasta un tercio y necesariamente no se le iba a disminuir por decir 5 años, sino 7. Entonces, pero ellos ya estaban en exceso detenidos. Entonces, ahí pues faltó defensa, ¿no? De repente cuando tenían 12 años o antes, debieron haber planteado la demanda porque estuvo en exceso detenido, ¿no? Entonces, frente a ese tipo de situaciones, la pregunta ¿es posible que frente a
digamos, errores que podrían cometer los magistrados, errores improcedendo o particularmente errores injudicando. Podría haber alguna indemnización porque de repente se le condenó a una persona que realmente era inocente. Bueno, sí, sí, pero la pregunta es, ¿hay personas que realmente que han salido de prisión porque estaban detenidas injustamente, han planteado demandas al Estado? Lo que menos quiere, yo pienso, una persona que ha estado detenida muchos años, ya no quiere saber nada con el Poder Judicial, quiere rehacer su vida, ¿no? Lo que menos quiere es acercarse con proceso judicial. Claro, puede ser un sector importante, de repente la parte mayoritaria. No faltará por ahí que probablemente uno o dos plantee una indemnización. ¿Por qué? Lo que decía el doctor Nakazaki, ¿no? El doctor César Nakazaki decía, el Estado cuando priva de la libertad a una persona en el ejercicio del jus puniendi, lo único que el Estado tiene atribuciones sobre esa persona es que pierde su libertad. No pierde más, decía, ¿no? No pierde más, ¿por qué? Si la persona va a ingresar a un establecimiento penitenciario, va llena de vida, llena de salud, y entonces el Estado, cuando egresa a esta persona, también debe salir con salud, lleno de vida, porque sale enfermo. Entonces, el Estado también debe preocuparse por esas situaciones, ¿no? Por eso él, en alguna oportunidad, frente a una polémica, creo que era con el doctor Salinas Sicha, el doctor le decía, qué raro, decía, ¿no? ¿Por qué los mejores abogados siempre defienden a casos de corrupción? Decía, ¿no? Pero el doctor Nakazaki en alguna oportunidad le contestó, sí, pues doctor, lo que pasa es que yo no defiendo personas, sino defiendo seres humanos, decía, ¿no? Ahí se encendió una polémica bonita, ¿no? Entonces yo creo que sí queda expedito el derecho para poder plantear una demanda por indemnización de errores judiciales, pero como usted muy bien lo dijo, Víctor, es una ley que ha caído prácticamente en desuso. La verdad que no sé cuánto sería por día, por semana o por mes que esté injustamente detenido, cuál habría sido la lesión, que sufre el daño, ¿no? Hay un nexo de causalidad, ¿no? Una ruptura del nexo causal, hay una conducta antijurídica, hay un factor de atribución, ¿no? Un daño jurídico causado, no sé, yo creo que habría un poco que actualizar la norma, ¿no? Para que en algún momento determinado, si el Estado, por ejemplo, a través de continuaciones injustas o arbitrarias de una persona, podría estar detenido. Como es el caso ahora, esto del caso de prescripción, ¿no? Entonces yo creo que habría que tener algunos beneficios. Muy bien, Víctor, muchas gracias por esta pregunta tan interesante. Doctor, tenemos otra pregunta de la doctora Yuri Tantalián Chávez. Doctora, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Ketty. Buenas tardes, doctor. Excelente ponencia. Gracias por haberse tomado el tiempo para darnos esta charla. La deferencia hacia usted. Doctor, mi pregunta va relacionada a la siguiente, ¿no? Si es que resulta jurídicamente viable interponer un recurso de revisión contra una sentencia condenatoria por el delito de colusión, cuando se ha aplicado indebidamente el agravante de pluralidad de agentes, pese que ya el Tribunal Constitucional en el expediente número 1909-2024 ha precisado que la colusión constituye un delito de encuentro, donde la concertación entre los agentes constituye un elemento estructural del tipo penal y por lo tanto no puede ser nuevamente valorado como una circunstancia agravante, doctor. Gracias, doctora Yuri. Es una pregunta bastante interesante, recurrente. En principio yo le podría decir que sí, ¿no? Que sí puede interponer, pero no quisiera pronunciarme de fondo porque en algún momento yo formo parte de ambas salas. Les comento porque yo soy el juez supremo itinerante que puedo conocer alguna demanda y no quisiera adelantar opinión sobre un caso hipotético que venga por este delito de colusión. Pero sin embargo, debo participarle de que hay pronunciamientos en los cuales yo he participado, mediante el cual cuando casos de tráfico ilícito de drogas con la agravante de pluralidad de agentes, lo ha comprendido en el artículo 296 con el 297, inciso 6, y después, por ejemplo, se ha llegado a establecer que a esta persona los condenaron a los 5 que los intervinieron, por ejemplo, investigaron a 5 de los imputados. Después se llegó a establecer que, por ejemplo, a uno de ellos lo sobreseyeron, a otro lo absolvía, a 2 de ellos lo absolvieron y nomás quedaron 2 que les impusieron condena, pero por pluralidad de agentes. Entonces han planteado a través de una demanda de revisión que
habiendo desaparecido el agravante de pluralidad entre 3 o más personas, así como puede ser el caso de robo agravado, en consecuencia lo que la Corte Suprema ha tenido en cuenta es reorientar el tipo penal ya no como la agravante específica en este caso, sino ha reconducido el tipo penal al tipo base y en consecuencia le ha impuesto una pena menor a la que corresponde, ¿no? Entonces yo creo que si hacemos una analogía es probable que eso así sea. Y entonces, como le decía, yo creo que este tipo de situaciones es importante porque de alguna u otra manera permite, lo que les decía, ¿no? Evitar errores judiciales. ¿Qué mejor que a través de estos errores judiciales se pueda corregir algo irreparable, se pueda proteger derechos fundamentales y restablecer una justicia material cuando existe una cosa juzgada de carácter injusta? Muy bien, estimados amigos, muchas gracias por esta oportunidad. La verdad que siempre es interesante conversar estos temas. Hay tantas cosas que decir. Gracias, doctora Yuri, por esta oportunidad. Agradecemos al doctor Edín Campos, quien ha estado con nosotros. Realmente, doctor, ha sido un verdadero honor poder compartir este espacio con usted, compartiendo sus conocimientos y reflexión que nos ha dado en este tema muy importante de la acción de la revisión. A nombre del presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, el doctor Alberto Berger Vigueras, y quienes integramos esta institución judicial, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a usted, quien ha estado con nosotros esta tarde, y poder compartir, como ya hemos mencionado, su invaluable experiencia con todos nosotros. Asimismo, también agradecemos a los magistrados, servidores judiciales y público académico que han estado con nosotros esta tarde. Damas y caballeros, de esta manera hemos llegado al final de esta enriquecedora jornada. Muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana. Dios lo bendiga. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias, gracias.